Seguimos en la Shiur Mispar 2, es decir, en la lección número 2. Vamos a afrontar el tema del Sheva. Ustedes ven aquí cómo es que se llama esa letrica chiquita que tiene el puntico arriba, la letrica en rojo, la B. Es decir, el segundo tema de esta lección. Hemos estudiado todo lo que tiene que ver con los signos vocálicos, el sistema de los signos vocálicos. Habíamos afrontado los temas de las vocales que son largas, las que son breves, las que son hatef, segol, hatef, patah, y habíamos en ese momento introducido el Sheva. Y yo había dicho sobre el Sheva que a veces ese Sheva se leía y otras veces simplemente era un signo que se colocaba debajo de la consonante para que se pronunciase. Pero nunca había dicho cuándo funciona de una manera, cuándo funciona de otra. El tema es un tema de verdad de los más complejos dentro de la lengua hebrea, no porque no se pueda aprender, se aprende fácilmente. Complejos es en que muchos dudan de esto que yo les voy a enseñar. Pero desde el punto de vista de la academia, siempre enseñamos estos principios, que son principios del siglo XV, que lo sistematiza, como lo veremos más adelantico, un personaje en particular, pero que incluso otros personajes y anterior a ese personaje siglos atrás niegan de verdad de que hayan dos Sheva. De hecho, en el hebreo corriente, en el hebreo moderno, nosotros vamos a encontrar, si le encontramos el Sheva, casi que impronunciable, es decir, hace sonar la consonante, pero no tiene un sonido para sí mismo. Muchos creyeron eso, por ejemplo, en la época medieval y en el posterior desarrollo. Pero en la vida académica nosotros hemos recogido una serie de principios que nos ayudan a diferenciar al menos dos sonidos. Hay algunos que hablan de una tercera posibilidad. Para una introducción como es esta, pues obviamente no vamos a meter en todo ese tipo de disquisiciones o de discusiones. Eso ya les tocará a ustedes cuando ya hayan terminado de hacer este recorrido, de pensar si pronuncian, no pronuncian, si se va por un lado o por el otro. Al menos yo les enseño como el tema de esos principios, de cuándo pasa una cosa o cuándo pasa la otra. A ver, entonces la dificultad aquí se superaría si decimos que el Sheva no se pronuncia, simplemente se coloca y da sonido a la consonante que acompaña. Ahí se superaría todo eso. Pero la dificultad viene es saber cuándo el Sheva se debe leer y cuándo simplemente no se lee, aunque esté escrito dentro del marco pues, del texto hebreo. Entonces, nosotros hemos definido, hemos definido que el Sheva se puede dividir en dos clases. Un Sheva que llamamos el Sheva Na. Sheva Na. Sheva Na, ese Na significa móvil, es decir, algo que se pronuncia. Y habíamos definido que la pronunciación de este Sheva Na era como la de una cerrada. Una E del francés, por ejemplo. ¿Cómo se pronuncia esta E? Se pronuncia, ya la habíamos de pronto escuchado alguna vez, simplemente poniendo los labios, redondeándolos como si fuéramos a decir una O, pero en vez de decir una O, decimos una E. Y aquí tendríamos el sonido. Y de hecho, habíamos dicho en ese momento que se transliteraba el Shevana, lo debemos de transliterar. ¿Cómo lo transliteramos generalmente? Hay dos posibilidades. ¿Cuáles son esas dos posibilidades? La que yo he asumido, colocar una especie de E en ápice. Obsérvenla acá. Miren, acá el Sheva. De hecho, mire que yo lo pronuncio. Sheva, Sheva. Ahí está la E, se coloca la E en ápice. Y recuerden que Thomas Lambdin, de quienes ya le he hablado, este Sheva lo hace como una especie de E, pero al revés, o sea, de esta manera. Cualquiera de las dos aliteraciones es posible. Lo importante aquí no es en este momento concreto, pues decir cuál es la más correcta o cuál es incorrecta. A mí me interesa más es que ustedes aprendan a, cuando tengan que abrir un libro de gramática y encuentren, o por ejemplo, un texto especializado de exégesis bíblica y encuentren una transliteración, que sepan que el Sheva se puede transliterar de esta manera y ustedes reconozcan, esto es Sheva, o que se puede transliterar de esta manera y no haya ningún problema.
Obviamente también haremos aquí ejercicios de transliteración, entonces si me están viendo que translitero de esta manera es porque esta es la manera que yo sigo, pero no porque una u otra sea más correcta. Entonces sería el Shvana o Shva móvil, es decir, el Shva que se pronuncia, que una vez lo escribo debajo de la consonante, lo hago sonar como una E. Y existe el otro Shva, el que llamamos Shva, ¿cómo se pronuncia lo último? Nav, el Shva Nav, que llamaremos Shva Nav o quiescente o mudo. Es decir, es el que no se pronuncia, ni se translitera. Entonces, el Shva Nav se pronuncia, se translitera, mientras que el Shva Nav no se pronuncia, ni se translitera. Dirán ustedes, ¿para qué se sigue? El signo de la nada. Y de hecho es posible que ese sea el significado de la palabra Sheva. En hebreo, si yo invierto un poquito las vocales, bueno, cambio un poquito el sonido vocálico, si digo Shave, eso significa nada. Es posible que esa sea la relación Sheva, que viene de, podría venir de Shave, significa simplemente nada. Sí, es un signo para ayudar, sobre todo, este segundo, Sheva Nah. Mire que aquí estoy haciendo, esforzándome en lo gutural como para que se sienta la diferencia entre Sheva Na y Sheva Nah. Ese Sheva Nah es el que le daría sonido a una serie de consonantes que obviamente pues nosotros vamos a ir intentando. Entonces mire que nosotros lo podemos traducir como un Sheva quiescente, significa silencioso o mudo. Nah significa propiamente en descanso. En descanso. Esto significa Nah. Si creemos que esto viene del árabe, porque en el árabe encontramos algo así, y Na significaría el movimiento. Eso significarían esas dos partículas, Na, Nah. Tratemos de ir aprendiendo mejor digamos, esta manera de clasificar las cosas desde la lengua hebrea, porque me parece que, pues, que es lo más propio. Pero en las gramáticas es posible que usted nunca encuentren shavena, o, perdón, shevana o shevanah, sino que simplemente encuentren sheva móvil o sheva quiescente, que es lo más normal que uno puede encontrar. Pero yo quiero habituarlos un poquito como a eso. Vamos a estudiar entonces enseguida cómo hacer dentro de un texto hebreo para diferenciar entre aquel Sheva Na, o sea, el que se pronuncia, y el Sheva Nah, es decir, el que no se pronuncia. Y para eso, en el siglo XV, alguien llamado Elías Levita, no el profeta, pero Elías Levita, creó una serie de 5 principios. Él habló de 5 principios, pero yo voy a aumentar esos 5 principios para que de alguna manera u otra, yo lo digo es aumentarlos como para que comprendamos más, pero los 5 principios son lo básico que todo estudiante pues debe de saber. Esto puede orientarnos a nosotros a cómo leer una cosa o cómo leer la otra. Yo les vuelvo a insistir que para otros pensadores esta diferencia no existe. Mientras que para, digamos, una porción muy pequeñita de estudiosos hay una tercera forma de Sheva, que la conoceremos más adelante porque yo se las indicaré cuando ya hayamos cogido un poquito más de cancha en esto. Entonces vamos a comenzar con esta serie de principios, pero vamos a comenzar no con los principios que nos da Elías Levita, sino con los que yo le añado en comparación con los que propone Elías Levita. Vamos a hablar del Sheva Nah, es decir, del Sheva que nosotros llamamos quiescente o mudo. Sheva Nah, Sheva quiescente o mudo. ¿Qué significa esto? Vamos a mirar los principios que se nos dicen a nosotros, en los que cuando aparezca el Sheva, nosotros no lo vamos ni a pronunciar ni a transliterar, pero va a ser que la palabra donde esté la consonante propiamente, donde esté esa consonante suene. Miremos el primer, digamos,
principio que se desprende de esos 5 principios de los que yo les hablaba de Elías el Levita. El primero de ellos, ¿dónde encontramos nosotros en una palabra el Sheva Nav? Es decir, el Sheva que no se pronuncia ni se translitera. Lo encontramos después de una vocal breve. O sea, yo tengo una palabra, tengo una sílaba donde hay una vocal breve y después sigue otra sílaba donde está el Sheva Nav. Es decir, si antes del Sheva Nav hay una vocal breve, eso significa que ese Sheva es Nav. Es decir, está en descanso, es quiescente, no se pronuncia. Les propongo la siguiente palabra como un ejemplito. Bueno, miremos la palabra en rojo y vamos a deletrear simplemente como para practicar el reconocimiento de las consonantes. También vamos a darle nombre a las vocales que vamos viendo y de esa manera entonces después leemos todo y así vamos practicando la lectura. Bien, yo voy señalando acá que vamos leyendo. ¿Cómo se llama esta consonante? La iod. Y miren que la iod tiene debajo un signo vocálico. ¿Cuál será este signo vocálico? La jirek. La jirek es vocal larga, vocal breve, ¿o qué tipo de vocal es? Es una vocal breve. Entonces, mire que ya tenemos aquí una vocal breve. ¿Cómo se llama esta consonante? Esa es la sin de siniestro de la parte de la izquierda. Esa es la sin. La shin tendría el puntico en el otro lado. ¿Qué es esto acá entonces? Ese es un sheva. Lógicamente. Miren acá, lo está precediendo ¿qué? Una vocal breve. Entonces aquí hablaremos de Sheva Naf. Eso significa que ni se translitera ni se pronuncia. Entonces vamos leyendo hasta acá. ¿Qué dice hasta acá? Is. Una S, no como una sh, sino como una S. Is. ¿Cuál es esta consonante? La resh. ¿Cuál es este signo vocálico? Kametz, Rahav, ¿cuál es esta consonante? Muy bien, este signo vocálico. Seret. ¿Y cuál es esta consonante? Lamed. Entonces ya podemos juntar. ¿Cómo leemos esto? Sis, esto, Ra. Bravo. Pues obviamente aquí está el pastel, pero a mí no me interesa que vean el pastel, sino que a mí me interesa es que aprendamos a reconocer. No se vayan a poner a fijarse nada en esta clase, en la transliteración de abajo, porque todo no tendría sentido. Traten de esforzarse es en concentrarse ahí. Entonces, miren, ¿cómo leemos esto? Lo leemos Israel, pero no vamos a leer Israel. ¿Por qué no leemos Israel? Observen que aquí puse el Sheva transliterado. No lo leemos. ¿Por qué? Porque el Sheva está precedido en la sílaba anterior por una vocal breve. ¿Cuál es la vocal breve? Hirek. ¿Qué tiene que ser el estudiante? Asimilar cuáles son breves de cuáles son largas. Atención, porque esta regla tiene, digamos, una pequeña excepcionalidad. Si la consonante que acompaña, por ejemplo, el Sheva está con Daresh forte, esto sería algo como así. Daresh forte es este puntico de acá. Entonces, en ese caso, no estaríamos ante un Sheva Nah, sino que estaríamos ante el contrario, el Sheva que sí se pronuncia. Si ustedes ven un puntico, eso es de la próxima lección, entonces no se preocupen todavía por el Dagesh. Yo lo dejo aquí como parte de la norma, como para que lo tengamos en cuenta mientras vamos asimilando este contenido. Si está este puntico, si por ejemplo yo tengo una bet y tiene ese puntico, pues este no será ya Sheva, sino será el otro Sheva, el que sí se pronuncia, el que tenemos que pronunciar y transliterar. Eso lo coloco simplemente como para explicar esa notica que está ahí. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a resumir esto en nuestra cabeza? Lo interesante es que ustedes lo resuman en la cabeza, porque en el cuaderno queda muy lindo seguramente, pero lo más importante es que esto quede en la cabeza. Entonces, después de una vocal breve, si hay un Sheva, ese Sheva es un Sheva Nah. Es decir, un Sheva en descanso, un Sheva quiescente. ¿Es claro esto? Para todos. Vamos al segundo principio. Hola.
la Y. Sí, esto es transliteración. Es muy bueno que ustedes se fijen acá simplemente para que vean cómo se van transliterando las cosas hasta que hagamos ejercicios de transliteración. Los sonidos de transliteración son más que todo científicos. Uno lo encuentra en textos, por ejemplo, para evitar el problema de escribir con otros caracteres. Ustedes escriben en español, tienen que escribir con caracteres en hebreo, entonces hay que escribir para el otro lado. Eso es un enredo tremendo, entonces es más fácil transliterar. Bueno, ya hoy con todos estos sistemas de los computadores no es tan problemático, pero la verdad a veces sí es un poquito difícil de hacer. Entonces, la transliteración corresponde la yod a una Y, la jirek, observen la I acá, la sin, observe que es una S como con un acento. El sheba nach, pues ni se translitera ni se pronuncia, entonces no aparece reflejado. Luego vamos a tener la resh, que ustedes la ven acá como una R. Luego tenemos el kametz rahav, mire que es el A con el macrón. Luego tenemos Aleph. Luego tenemos el CR, que también es una vocal larga, por eso el macrón, la E con el macrón. Y finalmente tenemos la lamed, que obviamente está transliterada con una L. Entonces, no vamos a transliterar así, sino que vamos a transliterar así. Es claro para ustedes este principio. Traten de irlo asimilar. Traten de irlo asimilar. Segundo principio. Cuando más no leemos el Sheba, no lo leemos cuando está después de una vocal larga. Pero entonces dirán, pero ¿cómo así? Entonces, o sea, sí, no, pero atención a lo que se dice, cuando la vocal larga está acentuada. O sea, si la vocal larga es acentuada, el Sheba que sigue siendo un Sheba. Vamos a hacer lo mismo. Bueno, aquí vale la pena hacer un paréntesis. ¿Dónde se acentúan las palabras en hebreo? Esto lo pueden colocar ustedes ahí también en sus escritos, aunque esto lo vamos a desarrollar más adelante. Generalmente las palabras hebreas se acentúan en la última sílaba. Pero ¿qué he dicho? ¿Qué adverbio utilicé? Generalmente. Eso significa no siempre. Generalmente el acento lo colocamos al final, pero hay otra serie de, digamos, de palabras que no se acentúan al final, sino antes de la sílaba final. Entonces, lo normal es que el acento esté al final. Entonces, ya digo esto porque en todo caso, ahorita vamos a mirar otra serie de cositas que son importantes. Pero entonces acá dice, se encuentra el shebanaj, el que no se pronuncia ni se translitera, después de una vocal larga que está acentuada. No existe como en nuestra lengua la tilde, como para marcar el acento. Entonces, muchas veces el acento sé que lo tengo que hacer al final, pero a veces el texto hebreo nos regaló una cantidad de acentos de diferente clase, ayudándonos a nosotros a saber dónde se hace la fuerza tónica. En esta palabra, por ejemplo, yo he querido señalar dónde está la fuerza tónica. Miren, en esa, digamos, en ese signo que nosotros utilizábamos en las matemáticas, el mayor que, lo he colocado sobre la sílaba y eso lo voy a seguir haciendo. Lambdin también hace ese signo para marcar dónde se hace el acento de una palabra, de manera que el estudiante pues se vaya habituando a eso. Entonces aquí yo tengo el acento. Vamos a analizar cosa por cosa. Barrenechea. No, ese signo no es del hebreo, es un signo que empleamos nosotros, que yo lo empleo a partir de lo que aprendí cuando yo era joven estudiante como ustedes. Cuando a mí me tocó estudiar el hebreo, me tocó aprenderme ese signo porque nosotros estudiamos con la metodología del ANI. Yo lo adopto porque me parece muy claro. Entonces aquí, cada vez que vean ese signo, significa que yo estoy colocando ahí el acento. Entonces lo normal, recuerden que el acento es al final, en la sílaba final. Pero aquí no, aquí es una anormalidad. Entonces vamos a analizar todo. ¿Cómo se llama la primer consonante? La taf. ¿Y el signo vocálico que tiene es? Hirek. ¿Cómo se llama la segunda consonante? Kaf. ¿Y cómo se llama esto de acá abajo? Es un sheba. ¿Y qué tipo de sheba? Es un shebanaj, porque ¿qué es lo que tiene antes? Una hirek, que es una vocal breve.
Por lo tanto, ese Sheva ni se pronuncia, ni se translitera. ¿Cómo leo yo esas cosas que llevamos hasta el momento? Tig, tig. Ahí vamos, muy bien. Ahora sigamos con la palabra. ¿Cómo se llama la siguiente consonante que ustedes ven acá? La taf. ¿Y cómo se llama el signo vocálico que encontramos arribita de la taf? Es una holen. La holen es una vocal ¿de qué tipo? ¿Es larga, es breve, es qué? Es larga. Bueno, aquí dice, se encuentra después de una vocal larga que está acentuada. Aquí encontramos la vocal larga. ¿Qué le siguió a la vocal larga? Pues nosotros aquí vamos a tener varias cosas. Vamos a tener ¿cómo se llama esta consonante que está acá? La PET. ¿Y cómo se llama entonces este signo vocálico? Se va. ¿Y de qué tipo? ¿Por qué? Porque ¿qué tenemos antes? Una vocal con acento. ¿Qué significa? Que no pronunciamos ese Sheva. ¿Cómo leemos esta palabra hasta acá? Tir, tir, tos. ¿Cómo se llama la la penúltima consonante? Es una nu. ¿Cómo se llama este signo vocálico? Kamet Rahav con madre de lectura. Entonces, queridos muchachos, leyendo la palabra completa, ¿cómo nos quedaría esta palabra? Claro, pues que aquí está el pastel muy bien hecho. Pero entonces miren que aquí está el acento. Tir, tof, la fuerza está ahí, na. Entonces eso quiere decir, miren, ninguno de los dos fueron pronunciados, los dos son shevanah. El primero no se pronunció porque antes teníamos una vocal breve. Y el segundo no se pronunció porque antes teníamos una vocal larga acentuada. Ahí tenemos los dos principios que nos hablan del Shevanah. ¿Cuál? Sí, bravo. Pero para que el Dagesh forte funcione acá, tendría que estar sobre la consonante donde está el Sheva. Aquí no hay problema porque aquí tenemos el Dagesh, que en este caso no es forte, sino que es otra cosa, pero ya lo explicaré más adelante. Bien, ¿es claro esto para todos? Bien, vamos entonces al tercer principio de esta exposición. Tercer principio y fácil principio. Cuando tenemos dos Sheva junticos en secuencia, el primero de los dos no se lee, es quiescente o es Sheva. Oiga, si el primero no se lee, eso significará que el segundo sí se lee. En una secuencia de dos Sheva, yo el primero lo leo. El segundo sí lo leo. Pero bueno, esto que estoy diciendo en la segunda parte pertenece a los principios de cuando sí se lee. Aquí simplemente basta decir, es el primero de dos Sheva consecutivos. Es decir, el Sheva Nah. Para que ustedes no se confundan, yo he estado colocando siempre esto aquí abajo como para que sepamos de qué estamos hablando. El Sheva Nah, es decir, el mudo, el quiescente, el que no se translitera, es el primero en una secuencia de dos. Vamos a mirar la palabra que tenemos acá. Vamos a hacer el spelling, el deletreo de las letras. ¿Cuál es esta consonante? La nun. ¿Este signo vocálico? ¿Cuál es esta consonante? Ahora sí, shin. ¿Cuál es este signo vocálico? Si no tuviéramos otro Sheva al lado, pregunto. Si no tuviéramos otro Sheva al lado, pregunto. ¿Este qué clase de Sheva sería? Nah, ¿por qué? Porque hay una vocal breve que lo precede, La larga sería si es larga, acentuada. Listo. Ahora sí, sigamos. ¿Cómo se llama esta consonante? Muy bien. Y entonces este Sheva, ¿qué sería? El Sheva na. O sea, el Sheva que sí se pronuncia. Vamos a irnos hasta acá. ¿Cómo pronunciaremos entonces esto? Nish. Y después, le. Nish, le. Y después vamos a hacer lo otro. Vámonos a cómo se pronuncia primero, antes digamos que cuál es esta letra consonante.
La het, ¿cuál es el signo vocálico? Kametz Rahav con mater lecciones. Muy bien, Kametz Rahav con mater lecciones. Entonces vamos a ir leyendo la palabra así. ¿Cómo la leemos? Nish le ha. Nish leha. Observen acá. Lo leemos entonces. Nish leha y no nish leha. Porque el primer Sheva de una secuencia de dos es siempre Shevanach. Entonces, nosotros no leemos el primer Sheva de una secuencia de dos Sheva. Claro esto para ustedes. Vámonos. Igual con los ejercicios de lectura, pues vamos a lograr desarrollar una mejor habilidad y asimilación de esto. Bien, y el último principio, ahora vamos a mirar el cuarto principio. Cuarto y último principio del Shevanach. ¿Cuál es ese cuarto y último principio? Está al final de palabra. O sea, ¿cuál Sheva no se pronuncia? El que está al final de la palabra. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra. ¿Alguien me quiere leer esta palabra? Mire dónde está el acento. Muy bien. Melech significa rey. Observemos, tenemos ¿cuál consonante acá? La mem. ¿Qué signo vocálico está acá? El segol. ¿Qué consonante está acá? ¿Cuál signo vocálico está acá? ¿Y cuál es esta consonante? La Kaf Sofit. Y miren que a la Kaf Sofit le coloqué esto de acá. Una nótica así, como para que no se nos pierda. Esa consonante Kaf Sofit siempre se escribe al final o con un Shva o con un Kametz Rahar. Siempre la vamos a encontrar o con una cosa o con la otra. No todas las consonantes al final tienen que tener Shva. Ya lo hemos dicho. Yo lo había ya señalado. Toda consonante que no tenga signo vocálico no se pronuncia. Pero esto no es una regla que gobierne la sofit, es decir, o las consonantes finales. Las consonantes finales, así no tengan vocal, siempre se pronuncian. Eso sucede cuando tenemos, por ejemplo, una consonante al interior de una palabra. Si esa consonante no está acompañada por un signo vocálico, eso significa que no se pronuncia. Pero si la consonante está al final, no importa que no tenga signo vocálico, igual se debe de pronunciar. Al final se debe pronunciar, exceptuando las madres de lectura, pues que ya hemos venido hablando un poco de esto. Pero en esta, la Kaf Sofit, es decir, la Kaf que está al final, aquí sí tendremos, esto es más bien como una especie de ortografía, norma ortográfica, o va a estar acompañado por Sheva, y esto Sheva será siempre Nah, es decir, mudo, quiescente, o por un Kametz Rahaf, y en ese caso obviamente tendrá que sonar así, ja, al final. ¿Es claro para ustedes esto? Entonces recopilemos un poquito. Tenemos 4 principios. Intentemos irlo recordando. El primer principio que nosotros tenemos es cuando nosotros vemos ese Sheva Nah, cuando está luego de una vocal breve. Cuando además, cuando está luego de qué? De una vocal larga, acentuada. Muy bien. Cuando además, cuando es el primero de una secuencia de dos Sheva. Y finalmente, cuando está al final. Finalmente, cuando está al final de palabra. Entonces, el Sheva Nah. Ya sabemos cuándo no lo leemos. Y es bueno porque ya, si uno sabe cuándo no lo lee, pues ya se supone el resto de cosas uno lo va a leer siempre. Pero ¿cuál es el resto de cosas? Entonces, Elías Levita produjo estos 5 principios. Bueno, se dice que es él. Yo, desde la parte diacrónica, histórica del hebreo, pues la verdad no me puedo poner como a decir sí o sí no, porque no, cada vez que abre un libro le dice, se duda que. Aquí vamos entonces al Sheva-Na, móvil, Sheva-Na, Sheva-Na. Y cierro la glotis cuando digo na, cierro esta glotis. Para que se sienta, bueno, eso no es que se sienta mucho entre nosotros, hijos de digamos, de este paralelo en el mundo. Shevana, Shevana, Shevana. Estos son los 5 principios que nos enseña a nosotros Elías Levita y que de verdad son los principios de los cuales se desprendieron los que yo les acabé a ustedes de indicar para el Shevanah. Bien, primer principio.
Aquí ya coloco otro colorcito como para que se diferencie la cosa. Estamos hablando de Sheva Na. Mire que Sheva significa nada. Nada en movimiento. Eso es como una metáfora poética. Nada en movimiento. Primero, está debajo de consonante reduplicada. Miren ustedes, aquí viene el dagesh. Esto lo llamamos nosotros dagesh forte. Dagesh. El dagesh forte. Obsérvenlo acá. Está debajo de consonante reduplicada, es decir, cuando la consonante lleva dagesh forte. Aquí ven el puntico al mitad de la consonante, eso lo llamamos dagesh forte. Entonces, ¿lo debo de pronunciar? Sí, tengo que pronunciar. Vamos entonces a tratar de hacer lo mismo. Vamos a hacer el spelling de consonante por consonante y luego leemos la palabra. Atención, ¿qué hace el dagesh forte? El dagesh forte reduplica la consonante en su pronunciación. Piensen en la palabra con natural. Por ejemplo, en español, yo digo con natural. Mire que la N no es como una sola N, no es connatural. Que me dirían, usted soy muy campeche si digo con natural, ¿no? Uno dice con natural. Entonces, como si yo le pusiera un dagesh aquí. Entonces lo vuelvo con natural. Ese es el sonido que hay que hacer con las Begad Kefat, que ya las vimos. Recuerden que vimos las Begad Kefat, que tienen una pronunciación de una manera o de otra, de acuerdo a si tienen un punto u otro. Aunque eso es otra pequeña especificación de este tema, pues esto nos sirve para comprender un poquito. Aquí tenemos una Begad Kefat, la Dalet, y lleva, en este caso, el dagesh forte. Bueno, ¿cómo se llama esta consonante? La G, muy bien. ¿Cómo se llama este signo vocálico? Patah. ¿Cómo se llama esta consonante? Dalet. ¿Y cómo se llama este signo vocálico? Dice Sheva Na. ¿Cómo lo vamos a leer entonces hasta acá? Ha, de. Tenemos que tratar de hacer esa E para diferenciarla de la E del CR o del segol. Muy bien. Ha, de. ¿Cómo se llama esta consonante? Pet. ¿Cómo se llama este signo vocálico? Kametz Rahav. ¿Cómo se llama esta consonante? La Resh. ¿Cómo se llama este signo vocálico? Muy bien, Gire, con Mater Lecciones. Y finalmente, ¿cómo llamamos esto? La Mem Sofit. Entonces vamos a leer. Leeríamos. Ha, va, rim. En otras palabras, Hadevarim. Hadevarim. Recuerde que esa Dalet, como tiene un dagesh que la reduplica, hay que tratarla de hacer. Es como si hiciéramos por sílabas. Diríamos Hadevarim. Imaginarnos que hay dos consonantes ahí. De hecho, cuando se translitera, hay que transliterar las dos consonantes. Mire que transliteré la Dalet con una doble D, porque es un dagesh de reduplicación. Hadevarim, Hadevarim. Claro, no claro, pueden preguntar. ¿Está bien? Bien. Este es el primer principio. Claro, mire, y se empareja muy bien con el primer principio que teníamos ahorita con el del Sheva Nach. ¿Por qué? Porque en el Sheva Nach nosotros decíamos que cuando le sigue a vocal breve, es un Sheva Nach, es decir, no se pronuncia, excepto si la consonante tiene un dagesh forte. Aquí está. Cuando una consonante tiene dagesh forte, significa que el Sheva que tiene abajo, si lo tiene, viene pronunciado. Esto es lo que significa este principio. Vamos al segundo. Son 5 principios. Y siempre en comparación con los anteriores. Se encuentra después de vocal larga, átono. Ahorita lo dijimos. Que el dagesh nach no se pronuncia cuando está después de vocal larga, pero que tiene acento. Aquí es lo contrario. Por exclusión es lo contrario. Entonces, se encuentra después de vocal larga. Vamos entonces al sustantivo que tenemos nosotros acá y vamos a hacer también el deletreo. De esa manera, con el deletreo,
pues nosotros vamos a ir superando, digamos, esta dificultad. ¿Cómo se llama esto que tenemos acá? La shurek, que es una vocal ¿de qué tipo? Breve, larga, ¿qué es? Es larga. Es larga. ¿Cómo se pronuncia la shurek? Una U. Luego, ¿qué tenemos nosotros acá? Una vet. ¿Cómo se llama esto? Y esto sería el shvana. ¿Qué tenemos nosotros acá? Una vocal larga. ¿Tiene el acento? No. Mire que no lo he marcado. Entonces, ¿dónde tenemos que suponer que está el acento? Al final. Cuando no lo marco, lo vamos a hacer al final. ¿Me hago entender? Si no marco el acento, ustedes supongan que el acento se hace al final. Lo marco es con esas palabras donde hay que hacerlo, porque si no lo hacemos, obviamente no vamos a pronunciarlo bien. Entonces tenemos U, ¿y cómo se dice lo otro? V. Podemos decir V. O sea, es un sheva-na, porque esa shurek es una vocal larga y no tiene el acento. El acento está hasta el final, es decir, acá. Sigamos deletreando. ¿Cómo se llama esta consonante? Nun. ¿Cómo se llama este signo vocálico? Con madre de lectura. ¿Cómo se llama esta consonante? La kaf. ¿Cómo se llama este signo vocálico? El suegol. ¿Y esto cómo se llama? Mem solfi. Entonces leamos. Esto se lee. Muy bien. Uvenegen. Uvenegen. Aquí lo tienen ustedes, está literado. Uvenegen. Yo les recuerdo que las transliteraciones no tienen que equivaler siempre a las pronunciaciones. Porque si leo literalmente aquí dice uvenegen y yo estoy pronunciando uvenegen. Recuerdo eso, para que la transliteración no nos lleve a confundirnos con la pronunciación. Entonces, lo que nosotros sí debemos hacer es esto, pero no podemos decir neken. ¿Por qué? Porque ese sheva está precedido de una vocal que es, ¿ok? Bien, vamos a seguir entonces. ¿Se comprende esto? Vamos recopilando entonces. ¿Cuál es el primer principio para pronunciar el sheva, para que el sheva sea na? El primer principio decía, si tiene o está debajo de una consonante con dagesh forte. El segundo principio lo tenemos acá, se encuentra después de una vocal larga y es átona. Tercer principio. Es el segundo de dos sheva consecutivos. Mire, se emparenta al anterior. Recuerden que al anterior decíamos, el primero de dos sheva consecutivos es un sheva nah, es decir, no lo pronunciamos. Luego, el segundo, sí, entonces es un sheva nah. Y de hecho, aquí está un ejemplo de eso que estamos diciendo. Observemos la palabra y vamos a hacer también el deletreo. ¿Cómo se llama la primer consonante? Nun, muy bien. ¿Y cómo se llama la segunda? Muy bien. ¿Y cómo se llama la segunda consonante? Shin. ¿Y cómo se llama esto? Shevanah. ¿Por qué? Dos razones hay. Está después de una vocal breve como Hirek. ¿Y cuál es la otra razón? El primero de dos Sheva consecutivos. ¿Cómo se llama esta consonante? ¿Cómo se llama esto de acá? Sheva na. No es na, sino na. ¿Por qué? Porque es el segundo de dos Sheva consecutivos. ¿Cómo se llama esta consonante? La het. Muy bien. ¿Cómo se llama este signo de acá? Con mater lecciones o con madre de lectura. Vamos a leer entonces. ¿Cómo se leería esto? Bravo. Nishlecha. 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 Entonces, leemos y transliteramos Nishlecha y no Nishlecha. Es claro esto. Vamos recopilando para que vamos asimilando más. Entonces, ¿cuándo sí leemos el Sheva? La primera cosa,
Cuando tenemos una consonante con dagesh fuerte o dagesh de reduplicación. Segundo, ¿cuándo leemos más esto? Después de vocal larga, átona. Después, aquí lo tenemos. Es el segundo de dos sheva consecutivos. Vamos al cuarto principio. Este cuarto principio, pues, no tiene parentela con los otros principios que hemos estudiado, por ejemplo, del sheva naj, del sheva quiescente o mudo. ¿Por qué? Porque dice que está al principio de palabra. El sheva, en cambio, mudo naj, está es al final de palabra. Y no siempre se escribe al final de palabra, solo con alguna que otra consonante. En cambio, acá está al principio de palabra. Está al principio de palabra. ¿Por qué? Lo pronunciamos porque esencialmente no hay una vocal que lo esté precediendo. Al principio de palabra siempre vamos a leer ese sheva. ¿Cómo vamos a leer esta palabra de acá? Muy importante por lo demás. Yo no he traducido las otras porque las otras son verbos conjugados y ya llegaremos a esto. Pero esta palabra es importante, aparecerá en nuestro vocabulario porque esta palabra es la palabra que representa o que define nuestro concepto de alianza o de pacto. Entonces, aquí tenemos la palabra. Vamos a deletrear. ¿Cuál es esta consonante? Es la bet. ¿Cuál es este signo vocálico entonces? Sheva, na. Entonces, ¿cómo pronunciamos esto? B. Muy bien. Y ahora vamos, siguiente signo consonántico. Resh, muy bien. ¿Qué sigue acá? Gire con mater lecciones. ¿Y qué tenemos acá? Una taf. Mire que la taf la vamos a pronunciar y no tiene sheva. Observen eso. Al final es una consonante sin vocal, pero igual tiene que ser pronunciada. Si en cambio esa consonante estuviera, como por ejemplo la yod, mírenla acá, la yod, ahí está la yod, pero la yod no tiene signo vocálico, entonces no se pronuncia, se asimila con la jire, queda toda larga. En cambio la taf, como está al final, sí la tenemos que obviamente pronunciar. Bueno, entonces vamos a leer. ¿Cómo leemos esto? Muy bien, Berit. Ya pueden ir al profesor cuando les diga el Berit. Ya ustedes podrán saber, la alianza, eso se refiere a lo Haperit, la alianza o el pacto. Ya saben ustedes, por ejemplo, esa palabra, una palabra crucial y ustedes la van a encontrar mucho. Los autores muchas veces no escriben alianza o pacto, sino que la ponen en hebreo porque es un concepto bastante especial y que tiene su buen contenido. Finalmente, en conclusión, los 5 principios ya quedan señalados con estos y vamos a hacer un ejercicio de lectura para ver si logramos como aplicar esos principios dentro de la lectura. Es este principio que tendremos acá. ¿Cuándo más lo leemos? Cuando está debajo de la primera de 2 consonantes iguales. Tengo 2 consonantes iguales y el sheva está debajo de la primera de esas consonantes iguales, lo tengo que leer. Sin importar si la vocal que precede es breve o lo que sea, voy a leer. Es como una especie de excepción a la norma del sheva naj, donde se decía que en el sheva naj yo voy a leer, no voy a leer el sheva porque está precedido de vocal breve. En cambio acá, esto rompe esa regla. ¿Cómo la rompe? La rompe diciendo que si yo tengo 2 consonantes igualitas, una mem con una mem, una lamed con una lamed, como vamos a ver en el ejercicio, y en la primera de ellas hay un sheva, yo lo voy a leer sí o sí, no me importa lo que haya antes, sí o sí, lo voy a leer. Juan, ibas a hacer una pregunta. Ya acabo de aclarar. Listo. Entonces vamos a hacer esta palabra sí la tendremos que decir porque es, bueno, ya sí tenemos que es esa palabra. ¿Cómo es esta consonante? ¿Cómo se llama? La G. ¿Qué tenemos acá? Pataj. Pataj es vocal de qué tipo, de qué cantidad. Breve. Breve. La larga sería cada mes. Pataj es la breve. Entonces, mire que tenemos una vocal breve. Entonces, uno supondría que lo que viene no se debe leer y en cambio, según este principio, sí lo tendremos que leer. ¿Cómo se llama esta consonante? Lamed. Y el signo vocálico que le está acompañando, sheva, na. Aquí, ¿cómo se llama esta de nuevo? La lamed. Y el signo vocálico que la acompaña es la shurek. Entonces, mire, ¿cómo leemos esto? Ja, le,
Lu. Y ustedes ya pueden agregar lo otro. Aleluya. Alabad al Señor. Aleluya. Aquí tenemos entonces el imperativo. El imperativo que es muy común. Generalmente en el hebreo, en las Biblias hebreas van a encontrar un signo acá, que se llama el metej, que lo estudiaremos prontamente, que ayuda también a la lectura, como para que se aprendió en los primeros principios, no se equivoque, el metej sirve para separar las sílabas. Metej significa frenar. Entonces yo leería ha, le, lu. Es una ayuda más. Pero bajo lo que yo acabo de decir y bajo este principio ya se entiende que cuando está debajo de dos consonantes, de la primera dos consonantes repetidas o iguales, ese Sheba se lee, se pronuncia, se translitera. Sin cuidarse. Vamos entonces a concluir nuestro ejercicio. ¿Se entienden estos principios? Bien. Quiero presentarles entonces a ustedes un texto. Miremos la parte de la letra roja. ¿Qué dice ahí? Tehilim. Ese es el nombre de los salmos. Vamos a leer el Tehilim 117, que es el salmo más breve de todos. Vamos a identificar dónde hay Sheba. Por favor, miren las palabras y me dicen dónde hay un Sheba. La primera tenemos un Sheba, ¿dónde más? En la que sigue, en la Yer, lo que sea, va. En la cuarta tenemos un Sheba, ¿dónde más? En la tercera línea, en la cuarta palabra, muy bien. En la última palabra, muy bien. Y en la primera y en la segunda. Basta simplemente que yo haga esto y se iluminó todo. Y ahí está todo lo que ustedes dijeron. Bien, tenemos varias palabras repetidas. Las vamos a analizar simplemente para decir cuál es el principio que la gobierna y cómo debe ser pronunciado, ¿ok? Y ya después nos devolvemos, leemos y con esto concluimos. Bueno, concluimos el tema. No concluimos la lección porque la lección continúa. Bien, ¿cómo leemos entonces esto? Aleluya. Bueno, ese Sheba entonces es na. ¿Por qué es Sheba na? De dos consonantes iguales, está en la primera, entonces es Sheba na. Lo leo. Aleluya. Extraje esta palabra. Esta es la palabra que nosotros supuestamente deberíamos leer como Jehová. Así. Pero entonces vamos a aclararla de una vez, porque ustedes me habían dicho la vez pasada, si no me equivoco, aclaremos esta palabra, por qué aparece ahí y por qué no. La palabra no solo aparece así, incluso aparece a veces con una holen, a veces no aparece la holen. Y ya eso es extraño. Cuando no aparece así y aparece en los textos, ya nos dice a nosotros que hay algo raro, porque no se podría como leer ni siquiera. Pero a veces aparece así, o a veces puede aparecer de la siguiente manera, así. Y con una jirek. Yehoví. ¿Cuál es la manera correcta de pronunciar esto? Jehová o Yehoví. Bueno, si quitamos los signos vocálicos, nos queda una yod, una g, una vav y una g. Este es el tetragramaton divino, es el nombre impronunciable de Dios por razones místicas, por razones piadosas, por las razones que sean. No se pronuncia y no sabemos. Bueno, pero entonces, ¿por qué a veces Jehová en algunos pasajes de la Sagrada Escritura y por qué a veces un Jehoví? ¿Qué tiene que ver eso? Porque entonces, cuando se llama a Dios, generalmente se utilizan dos maneras. Una manera es la Adonai y otra manera es la Elohim. Entonces voy a escribir aquí Adonai en hebreo. Adonai en hebreo sería así. Adonai. Escribo Miren el signo vocálico que utilicé. Un hatef patah. Luego utilizo una holen y luego utilizo un kametz raja. ¿Qué fue lo que pasó? Para pronunciar esto de aquí abajo como Adonai, yo tengo que mirar cuál es la secuencia de vocales. Aquí tengo esta secuencia de vocales que cuando yo coloco Aleph, yo no puedo colocar un Sheba, no me lo admite la consonante gutural. Y generalmente prefieren un Hatef Patah.
Pero aquí yo ya no tengo una gutural, aquí yo lo que tengo es una consonante, digamos, que se pronuncia y que admite un Sheva. Entonces, aquí yo tengo, por ejemplo, este signo vocálico de Adonai está representado en el Sheva de la primera consonante. Holem está acá y la Kametz está acá. Entonces, cuando yo tengo esta secuencia de vocales, yo tengo que pronunciar esta palabra como Adonai. En cambio, cuando tengo la siguiente secuencia de vocales, la de Yehoví, esa secuencia de vocales, ¿dónde la encuentro yo? Yo la encuentro en una palabra como Him. Aquí la coloco. Un Hatef Segol con un Holem y con una Hirek. Miren, lo mismo. Como es una gutural, Aleph, entonces yo aquí tengo que tener un Sheva acompañado, un Sheva matizado, porque a las guturales no les gusta el Sheva solito. No es una palabra muy gramatical, pues como para decir. Entonces, pero acá, entonces aquí tengo, se representa acá. Holem, obsérvenlo acá, y la Hirek, obsérvenla acá. Entonces, en esta secuencia de consonante y signos vocálicos, cuando yo estoy en el texto hebreo, si yo me encuentro la secuencia Yehová, no diré en la lectura Yehová, sino que diré Adonai, Yehová, A-O-A, Adonai. Si en cambio yo encuentro la secuencia Yehoví, Yehoví, yo diré Elohim. ¿Es claro esto que estoy diciendo? Era una manera de proteger, digámoslo así, el nombre sagrado de Dios, porque el nombre sagrado de Dios, pues, no se puede decir, no se puede poseer con la boca. Entonces, los signos vocálicos nos ayudan a nosotros a saber cuando leo Adonai, el sonido Adonai, aquí tengo la A, me ayuda a saber más eso, pero cuando leo Yehoví, se parece a Elohim. Entonces ahí leeré Elohim. ¿Queda claro esto? Bien, vamos a concluir entonces este tema. ¿Cómo se lee? El acento está acá. Sha, bet, está la bet. Sha, be, hu. Sha, be, hu. ¿Este Sheva qué tipo de Sheva es? Es un Sheva Na. ¿Por qué? Está debajo de una consonante que tiene un dagesh de reduplicación. Te lo tengo que leer. Sha, be, hu. Muy bien. Vámonos entonces acá a la siguiente palabra. ¿Cómo se lee esto? Esto es una samer. Muy bien. Has, do. Este Sheva, ¿qué es? Es un Shevanah. ¿Por qué es Shevanah? Está después de una vocal breve que es patah. Muy bien. Y acá, ¿cómo leo esto? Le olam. Le olam. ¿Este Sheva cuál es? Ese es un Sheva na. ¿Se pronuncia por qué? En la primera sílaba, la primera consonante. Y terminamos. Esto lo acabamos de hacer. Aquí está. Aleluya. Simplemente para que leamos todo. Entonces, aquí empiezo yo. Aleluya. ¿Cómo leería esto? Adonai. Atención. Kol goim. Shabehu. Kol kaumim. Ki gavar alenu hasdo ve'emet. ¿Cómo leo esto? Adonai le olam haleluya. Bueno, muchachos, muchas gracias.